planteado a la Iglesia Bautista. Recuerden que estábamos hablando acerca de la Iglesia Bautista. Entonces, esta vez vamos a tratar de hablar un poco. En todo caso, vamos a continuar. Solamente quería hacer una ilustración. Eran los hermanos Carlos García, la hermana Ruth de Padilla y otros pastores más que iniciaron la obra cuando jóvenes y mencionan cómo empezó la iglesia, la primera iglesia bautista de la avenida Wilson en Lima. Y bueno, todos los detalles acerca de la obra, las dificultades que tuvieron, los conflictos que había en esa época, porque predicar el Evangelio en los años 50 era muy difícil, había mucha oposición, aunque ya había la libertad de culto, pero la tradición religiosa en nuestro país fue muy fuerte y la presión que tuvieron los pastores y las iglesias fue permanente, muy latente, en medio de la discusión que tuvieron con respecto a, a la actitud que se tuvo frente a los nuevos movimientos o a las nuevas corrientes que se les asumió como una secta, ¿no? Como una secta. Era, esa era la corriente que llegó hasta, quizás, hoy día ya no se habla mucho de eso, pero yo estoy viendo que más o menos hasta pasado el año 2000 todavía se seguía hablando de sectas. Y creo que cada vez que hay algún conflicto, alguna situación, alguna perspectiva que plantea algo así, y siempre sale a la luz, o sea, de un tema controversial y en donde esté involucrada la iglesia o un líder, entonces inmediatamente salta a la luz de nuevo el tema y se habla de las sectas, ¿no? Las sectas evangélicas o la secta de los evangelistas, ¿no? Creo que ese título es peyorativo y aún lo utiliza también José Pérez de Guadalupe también en sus libros, aun cuando él hace un análisis de las iglesias evangélicas y también de ese nombre, de esa forma peyorativa, ¿no? Despreciativa de hablar como evangelista, con un título muy así, venido a menos, y que la iglesia no utiliza, ¿no? Nosotros no lo utilizamos. Bien, dentro del trabajo que estábamos haciendo, estábamos hablando acerca del movimiento pentecostal y ya habíamos hablado algo acerca de cómo empezaron, primeramente como pentecostales y luego cómo se dio la iglesia ya como misioneros de asambleas de Dios, que fueron los primeros, o no diríamos primeros pentecostales, pero sí fueron una de las primeras iglesias de corte pentecostal que se va forjando en nuestra tierra. Ya habíamos hablado también de que hay una iglesia que se da en la zona en que en esa época se llamaba Miraflores, o que pertenecía al distrito de Miraflores, y que luego se convierte en distrito de Surquillo, ¿no? Y ahí está las Buenas Nuevas, ¿no? En ese sector, una iglesia que hasta ahora existe y que es una de las antiguas iglesias de las Asambleas de Dios, una de las primeras, de alguna manera, que viene pues de un tiempo atrás, ¿no? Más o menos del año 26. También entonces está la formación de obras también, ¿no? En Huaraz, ¿no? Y estas jóvenes, Ruth Common y Olga Pick, que van a ser luego en el año 35 el Instituto Pentecostal en Miraflores, ¿no? Empezaron con 8 alumnos. Este vendría a ser más o menos un referente, diríamos así, de lo que luego se va a llamar el Instituto Bíblico de la Asamblea de Dios, IBAT,
y que en su momento va a estar en la avenida Argentina, en un gran terreno con varias hectáreas que la misión compró y que luego por algunos aspectos del crecimiento de la ciudad dejan ese lugar, ¿no? Que era una zona industrial y se compra el terreno de la avenida Colombia, de un antiguo laboratorio, el laboratorio Maldonado, que fue, digamos, estatizado por la Junta Militar y dado a los trabajadores, y bueno, quebró, y las Asambleas de Dios compró el terreno. Ese terreno es lo que ahora es el local de Asamblea de Dios y ahí está el seminario, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar ahora básicamente entonces de de las Asambleas de Dios, ya que en alguna manera hay una cuestión directa con ellos dentro del movimiento. O sea, aquí en Perú, una de las iglesias pentecostales más fuertes, entonces se inició como Asambleas de Dios. Creo que también en Estados Unidos, una de las iglesias más grandes de pentecostalismo es las Asambleas de Dios. Es una de las tantas, porque también está la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios de la Profecía, ¿no? Que también salen más o menos por esa época. Ahora, entonces, una de las iglesias o una de las denominaciones de mayor cantidad de iglesias evangélicas en el territorio peruano es las Asambleas de Dios, ¿no? Y, y hay ahora unas iglesias que más o menos son grandes campamentos de Dios, creo que se llama, está al norte, y que um, tiene más o menos una buena cantidad. Luego la iglesia del Hermoso Vitarte, que también tiene una buena cantidad de asistentes. Este, este movimiento también ha tenido en este movimiento un crecimiento sostenido la iglesia fraterna de la Iglesia Bíblica Manuel, que está como iglesia de Asamblea de Dios, pero es una iglesia fraterna que trabaja con su propia misión, con su propia propuesta, ¿no? Y diríamos que hasta con su propia característica, ¿no? Porque no tiene, en alguna manera, no tiene las características propias de las iglesias de Asamblea de Dios que se formaron aquí en el Perú, ¿no? No tiene ningún elemento como ese. Aunque, claro, hoy día ya la Asamblea de Dios acusaba una barrera, porque realmente las iglesias pentecostales nacían dentro de, digamos, del contexto popular, ¿no? En barrios en donde había gente, digamos, de escasos recursos económicos, ¿no? De poca educación. Por ahí se fueron dando las iglesias, tanto en provincia como en la ciudad. Este fenómeno también fue en Latinoamérica, en otros países, pero ya ha saltado el asunto a otros lugares, ¿no? Y uno de los que ha tenido el factor para mirar, digamos, otros sectores ha sido la iglesia de Argentina. En Argentina, ahí tenemos nosotros iglesias de asambleas de Dios que vienen a estar en un nivel medio alto, ¿no? Hay ciertas eh, creyentes que vienen de ese sector. Hoy día ya las asambleas de Dios, entonces, que está tratando de llegar a ese nivel, ahí está, por ejemplo, el pastor que está creo que Fort Lauderdale, me parece, en Los Ángeles, que es Dante Hebel, ¿no? Y que entiendo que hace poco le han sacado una entrevista sobre su ministerio y, bueno, otras cosas más que comentan que no queremos comentar aquí. ¿Ya? Entonces, hay cierto nivel, pero aquí en Perú todavía la iglesia está en medios populares, ¿no? La única iglesia que, digamos, de corte eh,
de corte medio, más o menos hacia arriba, es la Iglesia Bíblica Emmanuel, pero como les digo, no corresponde al modelo que la Iglesia Asamblea de Dios aquí en el Perú ha forjado, ¿no? Nosotros diríamos que la Iglesia Bíblica Emmanuel es casi carismática, o en todo caso es una Iglesia Asamblea de Dios tipo Argentina o tipo Los Ángeles, algo así, ¿no? Eh, Bien, entonces este es otro aspecto, ya hemos mencionado ese asunto del trasfondo, creo que en su momento, cuando hablamos de las 80 hermanas que fueron a un campamento, 80 hermanas de la Alianza Cristiana Misionera del INSE, y que estuvieron dentro de un campamento orando, buscando la presencia de Dios, ya, justamente en el campamento del CAMI, que es de la Alianza, y estuvieron ahí. Y en medio de la oración hubo una manifestación espiritual y todas hablaron en lenguas. En esa época, don Humberto Lai era el pastor principal y él avaló toda esta obra y él dijo, no, ¿quién soy yo para detener la obra de Dios? Y dejó que las hermanas continuaran. Pero eso le costó al pastor eh, una llamada de atención en la denominación y también su suspensión. Bueno, las hermanas viendo este asunto, entonces eh, prefirieron salir de la iglesia y, y formar un nuevo grupo. Entonces comenzaron así, orando, hasta que lo llamaron a don Humberto y él dijo, bueno, todavía estoy ligado a la alianza, hasta que no se resuelva mi problema no puedo tomar ninguna decisión. Entonces simplemente se le aconsejó que ellas siguieran orando. Entonces siguieron en todo este proceso, ellas y también los grupos que estaban ya ahí, ya no eran solamente 80, sino un grupo más o menos. Eh, bueno, esperaron en la decisión, siguieron orando hasta que la alianza decidió entonces prescindir de don Humberto Libre, entonces ya asumió esa, digamos, la disposición de ser pastor de esta iglesia que estaban iniciando estos hermanos, ¿no? Algunos piensan que esa es la iglesia que Humberto Olay inició, pero él no inició esa iglesia, que fueron los hermanos, y específicamente las hermanas, que, digamos, en base a esa experiencia que tuvieron en el campamento, no dejaron esa manifestación, sino que siguieron en esa línea y dijeron, bueno, Dios nos está guiando a esto. Entonces ellos fueron los que convocaron y se hizo una nueva iglesia. Y luego se le puso Emmanuel porque eso era digamos, una de las cosas que dentro de las experiencias que ellos tenían, es que el Señor les decía, yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros. Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Entonces, esa es la derivación del nombre. Y cómo llegó a las asambleas de Dios, eso sí es otro detalle. Creo que no lo conocen mucho. Y yo estuve muy pegado en ese aspecto, no tanto a don Humberto, sino porque estaba haciendo mis prácticas en la iglesia eh, que está en lo que fue el Cine Azul, el centro evangelístico. Y ahí estaba el pastor eh, Lucas Muñoz, ¿no? Y fue Lucas que cuando se enteró de todo lo que había ocurrido en la alianza y con este grupo y la situación con Humberto, él de alguna manera se buscó el teléfono de Humberto Lai y lo llamó. Fue uno de los primeros pastores que dentro del pentecostalismo que lo buscó. Y entonces le dio, digamos, la bienvenida, a una manera lo pastoreó, estuvo orando por él, se hizo su amigo, ¿ya? Y por esa línea es que él lo invita, ya siendo Lucas Muñoz superintendente de Asamblea de Dios, lo invita a Humberto Lai a ser parte de la lista de los pastores de las asambleas. Entonces, Humberto Lai acepta ese compromiso y también habla con la iglesia para ver cómo quedaría la iglesia
en cuanto a esto. La iglesia simplemente, bueno, queda como, se le acepta como una iglesia fraterna, cuando en este tiempo en los estatutos de las Asambleas de Dios no había una cosa como esa, pero siendo que el superintendente estaba en ejercicio en esa época, estaba apoyando esta tarea, entonces se les aceptó y luego ya la asamblea el siguiente año define el asunto y finalmente se acepta a esta iglesia como iglesia paterna y va a pasar el año 94, ¿no? O sea, va a pasar más o menos unos, no, antes de eso creo, pero ya en los estatutos del año 94 aparece la figura de las iglesias fraternas, ¿no? Algo que no existía en los estatutos anteriores. Bueno, hoy día creo que continúa de esa manera, ¿no? Y pero con su propia objetivos, sus propias propuestas. Esto ya lo hemos trabajado que en su momento, ¿no? Con respecto a más o menos cómo entran dentro del mover espiritual del siglo XX, diríamos, está, entonces se dividirían en iglesias pentecostales e iglesias carismáticas, ¿no? ¿Por qué hemos puesto primero Asamblea de Dios y Pentecostales? Porque en algunos casos el pentecostalismo, eh, digamos, tradicional, podríamos asumir que la Asamblea de Dios es el pentecostalismo tradicional, pero es una iglesia pentecostal, pero bastante conservadora, ¿no? En frente a las manifestaciones espirituales. El pentecostalismo es mucho más abierto, aun cuando en las iglesias de asamblea sí, en algunas pues hay manifestaciones bastante abiertas, pero son mucho menos, digamos, eh, digamos, extrañas o con manifestaciones bastante extremas que es la característica de las iglesias pentecostales, ¿no? Por ejemplo, podemos mencionar las diferencias, ¿no? Una pentecostal sería el movimiento misionero, por ejemplo, ¿no? Ese más o menos es la forma o característica del pentecostalismo propio, ¿no? Y entonces hay asambleas, entonces hay unas dificultades, algunos pentecostales entonces no los asumen asambleas como pentecostales y la asamblea se está buscando su pentecostalismo, ¿no? Que es otro elemento que está al interior, que ya es un asunto particular. El carismatismo es que ha llevado quizás a la iglesia de estos cortes a asumir digamos, el liderato de las experiencias o de este mover espiritual, ¿no? Que antes se veía en asambleas con el pentecostalismo. El carismatismo entonces es uno de los movimientos casi nuevos, diríamos, aunque ya no tan nuevo, porque esto viene de los 80, y yo diría hasta de los 70 más o menos, de los 70 viene más o menos, dentro, dándose en las iglesias, pero que se manifiesta hacia las iglesias evangélicas por los años 80, 90 y se van afirmando. Y hoy día pues ya son iglesias evangélicas bien reconocidas, bien identificadas, y que la mayoría de ellas están unidas a lo que es hoy día la Unión Nacional de Iglesias Cristianas del Perú, ¿no? UNICEF. Sí, es la Unión Nacional Cristiana de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, UNICEF, que también ahí hay un grueso de iglesias independientes que son las que hemos puesto más hacia abajo, las iglesias nuevas del siglo XX-XXI, iglesias independientes. Y hacia abajo eh, he puesto a las apostólicas, aunque deberíamos no considerarlas como parte, pero siendo que en la práctica el movimiento evangélico están aceptados, hay no un consenso, diríamos, pero una aceptación tácita, ¿no? Y relacional también, porque hay relaciones con los pastores, con estos líderes, con otros líderes de otras iglesias. Entonces, este movimiento como que se ha aceptado, aun cuando hay uno o dos iglesias que han dado su voz y las rechazan,
¿no? Pero más allá de eso no ha ocurrido. Más bien se les apoya, ¿no? Y se les acepta. Eh, es como el caso de esta iglesia que lastimosamente el año pasado dio un mal testimonio con respecto a la cuestión de la toma del Estadio de la Alianza, ¿no? Y que mostró realmente que no es una iglesia. O sea, si uno va y hace un análisis con respecto a su doctrina, a su enseñanza, va a encontrar que no tiene las características de una iglesia evangélica. Pero aún así hay gente que acepta entonces estos movimientos. Bueno, este es otro aspecto que teníamos acá. Y antes de la cuestión de aquí, estábamos mencionando nosotros en cuanto a las asambleas de Dios, uno de los factores que permitió el crecimiento de la iglesia y también del liderazgo es la formación del Instituto Bíblico. Habíamos mencionado que el instituto empezó entonces más o menos por aquí, por el caso de las misioneras, por Ruth Kaufman y Olga Pick, ¿no? Y que forman entonces, y también Hipólito Stete, que llega a Lima, forma una iglesia en Lince, y también Walter y Erickson, que fue un instituto rural en Huaraz. Y la Ruth Kaufman y Olga Pick son las que forman el Instituto Bíblico Pentecostal. Antes, hemos dicho, hubo un instituto rural, ¿no? Así que uno de los primeros institutos pentecostales estuvo en Huaraz. No duró mucho tiempo y la obra que se crea en Surquillo es la que va a ser la base, hemos dicho, de esa tarea o de ese trabajo. El avance de esta obra entonces ya ha tenido sus divisiones. Hablamos del caso del hermano Cotros, hemos hablado también, pero no es el único, ha habido también el de Severo Zamora, y un movimiento de división bastante grande fue la iglesia que hoy día se llama la Iglesia Pentecostal Misionera, creo que la que está en Rima, ¿ya? Esta iglesia antes fue de las Asambleas de Dios, y el local se quedó ahí, y se formó otra congregación. Ahí está el hermano Val, es uno de los, y otro tal Muñoz también creo que llegó a ser pastor en esta iglesia. Bueno, dijimos en la semana pasada que el pentecostalismo había crecido por división, ¿no? La multiplicación fue por división, o sea, se fueron manifestando y de cada iglesia fue naciendo otras iglesias, ¿no? No dirigida de esa manera, porque uno de los modelos que no mencionamos de paso en el caso de Lima, el encuentro con Dios y de la formación de las iglesias de la Alianza, es que las iglesias fueron creciendo con un proyecto, ¿no? Un proyecto de envío, ¿no? Es una iglesia oraba y reclutaba un grupo de hermanos de una zona específica por donde vivían, y entonces se proyectaba hacer esa iglesia por esa zona, y entonces se oraba, se comprometía a los hermanos, y luego en un periodo ya de un proceso de tratamiento, ellos eran enviados hacia esa zona para formar la iglesia. Entonces una iglesia en la Alianza nacía con 50 personas, ¿no? 100 personas que iban de una iglesia madre hacia la otra, ¿no? Y de esa manera iban desarrollando o creciendo. Ese es un modelo que se forjó, así se hizo la iglesia de Miraflores, se hizo la de Pueblo Libre, se hizo la del Agustino, del Rima, y así. En cambio, en las asambleas de Dios no se trabajó así. O sea, generalmente el trabajo era por los misioneros y por parejas. Formaban la iglesia,
comenzaban a predicar y evangelizando se iba llenando el grupo, ¿no? Ese modelo fue el que también trabajó Lucas Muñoz cuando llegó al Perú, ya cuando él viene para el trabajo de la iglesia del centro evangelístico, y de paso un local que fue donado por la misión o el ministerio de Jimmy Swaggart, que estaba en todo digamos, en todo su furor en los años 80, ¿no? Antes del momento difícil que pasó Jimmy Swaggart y que salió luego de las Asambleas de Dios. Pero él tuvo un ministerio que apoyó a la iglesia, y en este caso Centro Evangelístico se compró ese local del antiguo Cine Azul y se convirtió en el Centro Evangelístico. Y vino el pastor Lucas Muñoz a hacer esa labor. Y empezó él con su esposa, ¿no? Él con su esposa y dos parejas más, ¿no? Iniciaron esa tarea, hasta que poco a poco se fue llenando la iglesia, ¿no? Ese es el otro modelo, digamos, de trabajo, entonces, ¿no? Uno, entonces, el de la alianza, que se forja un grupo grande, sólido, consciente de la tarea que tienen que hacer y se van al lugar que les corresponde para formar esa iglesia. Entonces, en la alianza ya nacían iglesias con gente, con miembros ya, digamos, un buen número de miembros, ¿no? 80 o 100 personas que formaban la iglesia. En cambio, en la Asamblea de Dios, una pareja o dos o tres o cuatro hermanos, entonces iniciaban la obra. Es un modelo que se ha seguido hasta hoy día en algunas iglesias, ¿no? La formación de cero, ¿no? Iglesias desde cero. Entonces, al requerimiento de la obra, este instituto, entonces dijimos que se había trasladado a la avenida Argentina, ¿no? Y inicialmente el trabajo de formación era por 3 años, ¿no? 3 años de estudio, y los estudiantes se internaban, ¿no? Entraban al instituto internados todo el año, ¿no? Durante 3 años. Entonces, el tratamiento era al estilo de los discípulos del Señor, que estuvieron con él 3 años, día y noche. Entonces, la idea era formar a los ministros, ¿no? Y que estén las 24 horas del día dentro del Instituto Bíblico. Ahí hacían varias tareas, no solamente era el estudio era en el día, y en las tardes algunas tareas de trabajo que se les asignaba, porque el local que tenían era un local inmenso de corte agrícola, entonces tenían un terreno grande donde se cultivaba. Y entonces ellos trabajaban ahí en las tardes para hacer sus tareas propias. Y también, por otro lado, algunos encargos para formación, como por ejemplo limpieza de los cuartos, de los baños, del local, los quehaceres de la cocina. Bueno, en fin, todos esos detalles que tenían que ver con servicio, ¿sí? A la razón también tenemos que mencionar que el instituto tenía un cuidado con respecto a las relaciones entre los hermanos y las hermanas. Entonces tenían su pabellón cada uno por separado, y en las secciones también a la hora de clase estaban separados al estilo pentecostal. Y creo que, bueno, no solamente del estilo pentecostal, sino también hubo un tiempo en que en las iglesias eh, se se practicó ese sistema, ¿no? De tener a las mujeres a un lado y a los varones a otro lado, ¿no? Entonces, este, el estudio no permitía entonces las relaciones entre jóvenes y jovencitas, y cuando tampoco podían hablar en clase, así que no se dirigían la palabra, no se conocían, pero de alguna manera ellos conseguían ser amigos, y cuando alguno de ellos quería conversar, entonces tenía que pedir permiso a la dirección, y había un tutor o un agente, un disciplinario que tenía que estar presente en esa reunión para escuchar todo lo que hablaban ellos. O sea, no había nada en privado.
¿no? Bueno, aún así, y cuentan en la historia, y algunos como anécdota decían que pasaban los 3 años de estudio y al cuarto año se casaban. Y uno diría, bueno, ¿cómo es que se conocían o cómo es que llegaron a eso tan rápido? Y es que los fines de semana ellos los llevaban a las diversas iglesias, ¿no? Las iglesias que había en Lima, entonces lo distribuían y hacían equipos de trabajo. Ahí sí estaban hermanos y hermanas, ¿no? Y entonces se hacían amigos. Me parece que por ahí empieza también algunos amoríos naturales que como humano pues sucede. Y entonces ocurría que finalmente el caso es que llegaban pues a tener su matrimonio pasado el estudio y ya casados estaban también en el ministerio. Bueno, entonces algo de eso es interesante de notarlo porque eh, en ese cuidado que se tenía, a pesar de eso, pues no evitaban que los muchachos se conocieran y empezaran pues los sentimientos a aflorar y a futuro orar pues por la pareja, para el ministerio. Eso es curioso. Y les cuento esto porque el caso de la iglesia en el caso de Lima de Encuentro con Dios no ocurrió lo mismo. Bueno, ya esto se da en los años 70. Todavía Lima era recontra conservadora, pero a nivel de las iglesias evangélicas, la alianza iniciaba una iglesia hasta bastante moderna, diríamos, en el sentido de muchos aspectos que no eran tradicionales de la iglesia evangélica propia. Y una de las cosas es que cuando empezaron su instituto, pues los alumnos estudiaban todos juntos. Hombres y mujeres estudiaban juntos y se sentaban donde cada uno quisiera sentarse, ¿no? No había impedimento y tampoco había el asunto de que no se juntaran o que no hagan amistad, ¿no? Y curiosamente pasaron quizás no sé cuántos años, pero 3, 4 años quizás, y un misionero que ya no está aquí, ya está en la presencia del Señor, ya, Arnoldo Cook, un hombre que yo conocí, muy dedicado al Señor, que vino a hacer un trabajo de investigación sobre los matrimonios evangélicos, ¿no? Y cómo forjar el matrimonio evangélico. Y él estaba preocupado porque justamente en la primera población estaban en el tercer año y ahí se estudiaban 4. Y llegó hasta estudiarse 5 años, pero y en el tercer año no pasaba nada, ¿no? Aun cuando tenían libertad para hacer amistad, para compartir juntos, para sentarse en los lugares que ellos quisieran, no habían parejas dentro del Instituto Bíblico, ¿no? Entonces él, un día preocupado, da esa preocupación, lanza la preocupación a los estudiantes y le dice, bueno, ya ustedes están preparándose para la obra, pero tienen que estar pensando también en el futuro para formar su matrimonio, porque tienen que servir al Señor casados, ¿no? Y un matrimonio sólido, y en fin. Y decía, bueno, pero parece que ustedes no quieren no quieren tener la iniciativa. Así que si ustedes no lo quieren, pues yo lo voy a hacer, permítanme hacerlo. Dijo. Y entonces agarró la lista y por ahí puso un número, ¿no? Ahí de la lista. El número 16, ya. Y luego va y el otro lado, ya, y el número 24, muy bien. Tal. Y justo era un hermano y otra hermanita ahí, entonces, ya, muy bien, ahora lo declaro marido y mujer, así. Y todo el mundo se rió de esa anécdota de esa época, porque, y lo cuento porque esto luego salió a la luz por esta misma pareja que curiosamente cuando el misionero hizo esto, ellos ni siquiera eran amigos, no se habían tratado ni nada, ¿no?
Más bien cuando termina todo, eso quedó simplemente una anécdota, una cosa que sucedió en el salón y que nadie más iba a saber. Pero ya cuando él le pasa, ellos están ya graduados, él se va al norte a hacer sus misiones, ¿ya? Y su práctica, y ella se queda en Lima. Y en ese interín comienzan a cartearse, a mandarse cosas, porque se hicieron amigos finalmente, ¿no? Y ya cuando él llega a Lima, después de su capacitación y preparación, entonces formaliza con ella, ¿ya? Y la pide y luego, bueno, entonces se casa con ella, ¿no? Así que el día de, hubo una despedida de soltero y en la despedida de soltero justamente hace un sketch graficando ese momento de lo que hizo este misionero y cómo sale casándolos a ellos hipotéticamente, ¿no? ¿No? Y que eso luego se dio como una realidad, ¿no? Bueno, no sabemos si eso fue una profecía o algo así, pero fue una cosa real. Son estos hermanos de una pareja que ahora está en Inglaterra, son misioneros, ¿no? Y bueno, están bien constituidos, ¿no? Bueno, esta es parte de las anécdotas y las contradicciones que a veces se tienen dentro de las iglesias y las denominaciones, ¿no? Las preocupaciones que hay en uno y en otro, en algunos preocupados porque no hayan parejas y finalmente se hacen parejas, y en otros no se preocupan y las parejas no surgen, ¿no? En fin, esto no sé cómo estará ocurriendo hoy día. Este, eh, Creo que sigue siendo casi igual, aunque también el aspecto de los matrimonios ha ido bajando porque la situación ya no es igual, más bien ya los muchachos no quieren casarse, ¿no? Hoy día es otro fenómeno, ¿no? Que antes se casaban muy jóvenes, hoy día ya no, ¿no? Hay limitaciones y el mismo contexto no permite. Bueno, entonces el Instituto IBISAC, el que le estaba mencionando, y que tenía sus limitaciones, que tenía sus normas, ¿no? Muy estrictas, aún así algunas, bueno, no dijimos que no se cumplan, se cumplieron, ¿ya? Pero igual entonces hubieron estas parejas también que al final bendijeron a la denominación porque fueron pastores con matrimonios bien constituidos. Ese instituto, al tiempo, eh, hay un desarrollo de la ciudad que hemos mencionado y justamente toda esa zona se vuelve industrial y entonces tener un lugar que antes era agrícola ya no venía al caso y era un inmenso espacio que no se podía mantener mucho. Entonces, eh, pensaron los líderes de la denominación en esa época eh, proponer para hacer un cambio, ¿no? Es decir, vender ese terreno y comprar otro terreno más cerca de la ciudad. Entonces venden todo el terreno, ¿no? Hoy día creo que no sé qué industria está por ahí, pero debe pertenecer a alguna empresa. Y se compran en lo que quedó del laboratorio Maldonado, que está justamente en Pueblo Libre, en las partes de Pueblo Libre, que es una parte bastante tranquila, y compran ese terreno. Y, y ahí pasa a una nueva etapa. Ya no es el Instituto Bíblico de Asamblea de Dios, sino el Instituto Bíblico Superior de Asamblea de Dios, tratando de darle otro carácter, ¿no? Y darle un molde, digamos, acorde al tiempo. Bueno, yo fui parte de esa primera promoción del IBISAP y se traslada toda la institución a, a la calle Colombia y nosotros tuvimos que estudiar en medio de la reconstrucción porque estaban adecuándolo, ya hicieron algunos salones y luego
quedaron al fondo algunas cosas que se estaban haciendo todavía. Y luego terminamos cuando ya se había reparado todo y había una edificación al fondo con habitaciones y todo eso. Fue un trabajo muy interesante. Y luego de ese tiempo que tuvimos nosotros al año, eso fue el 87, el 88, 89, entonces se hace un proyecto para formalizar esta institución de nivel superior y se le va a conocer como Seminario Bíblico Andino. Así nace el Seminario Bíblico Andino, o sea, el nivel superior del Instituto de las Asambleas de Dios, ¿no? Eso fue el año 89. Luego, hace unos, ¿cuántos será? Unos 5 años atrás, no, el 2010 fue, el 2010 es así más o menos, o sea, se da la nueva ley de educación universitaria y ahí se da entonces uno de los, ¿cómo le llaman? Las recomendaciones finales. Ahí aparece entonces una recomendación para que se convierta en un nivel de universidad. Y luego eso se afirma, no, eso fue con la ley de igualdad religiosa. Después de la ley universitaria también entonces se plantea y el seminario lo plantea como nivel universidad, ¿no? Bueno, hoy día ya no se tiene eso porque no se llegó al licenciamiento, ¿no? Y no sé si eso va a cambiar porque hay algunas objeciones ahorita con respecto a la SUNEDU. No sabemos si finalmente esas decisiones van a continuar o no. En todo caso, ahí queda. Pero ese fue el esfuerzo y justamente con la Universidad Seminario Evangélico de Lima también, que han sido las dos instituciones que han tenido un nivel y que lastimosamente, bueno, ya no pueden dar y están dándolo para los que están estudiando ahorita, pero ya dentro de 2 años tendrían que dejar. Eso es en cuanto la cuestión educativa dentro de las asambleas de Dios, que ha permitido entonces que una de las instituciones evangélicas haya tenido un nivel de educación superior de buen nivel, ¿no? De nivel, en todo caso, frente al Estado, aunque también para reconocer y también haciendo el análisis, eh, faltaban muchas cosas para que realmente sea la institución que debería ser. Creo que esto es una deficiencia que tenemos en muchas instituciones nuestras y que no sé, a lo futuro habrá que corregirlas o de qué manera se puede trabajar para poder volver a tener instituciones de no solamente con reconocimiento, sino también con los requerimientos que eso, digamos, se requiere, ¿no? Que se necesita, ¿no? No solamente, digamos, haber ganado el espacio, sino ganándose el espacio en cuanto al esfuerzo de hacer instituciones sólidas. Creo que este es uno de los elementos que tenemos en las iglesias como débil, ¿no? Nuestras iglesias son muy débiles, no están forjadas bajo desarrollo. Es muy endeble ese aspecto y puede en algún momento suceder algún incidente y la iglesia se divide o se hace, digamos, otra obra en base a la obra existente, ¿no? Ese tipo de cosas no permiten la solidez o que haya una solidez. Creo que la solidez implica la firmeza, la continuidad, el trabajo a pesar de las dificultades internas que se puedan dar, ¿no? Bueno, ese es más o menos en cuanto a la cuestión educativa. Creo que, por otro lado, la Asamblea de Dios ha ido creciendo, ¿ya? Y hoy día hay, creo que como 5.000 iglesias, algo así, y como algo así como unos 8.000 pastores, ¿no? Es una buena cantidad de, de ministros que tiene, ¿ya? Y es una de las iglesias que está representada en casi todo el Perú, ¿no?
a excepción del movimiento misionero, del que no hemos mencionado nada aquí, y que podemos en alguna manera quizás este, asumirlo o tomar en cuenta, ¿no? Eh, no lo tengo aquí porque lo que hay que trabajar es más bien el movimiento carismático y las independientes, que eso lo vamos a dejar para la próxima semana. Y más bien vamos a trabajar un poco ese movimiento, el movimiento misionero que llegó por el pastor Rodolfo González, que llegó más o menos por la década de los 80, el comienzo, ¿no? Y recuerdo que era de la época del gobierno de Belaúnde, cuando un grupo de cubanos se asilan en la Embajada de Perú, en La Habana, ¿no? Y crean un conflicto diplomático, ¿no? Entonces se hace todo un tratamiento para que estas personas que pedían asilo y salir de Cuba, al final se accede a esto y salen y vienen a nuestro país, especialmente a Lima, ¿no? Y este grupo, primeramente, se forman unas carpas en lo que hoy día es la zona esta en San Luis, donde está, no recuerdo ahorita el nombre, pero es la parte de la zona deportiva, ¿no? Eh, es esa zona que dedicada al deporte, no recuerdo las siglas que tenía en esa época, y ahí se les da el lugar para que entonces queden por un tiempo hasta que sean reubicados y algunos pues facilitárseles, darle documentos y todo para que puedan ir a los lugares que ellos requerían ir. Rodolfo González viene de esa manera pensando en ir a Australia, según su propia versión. Él se iba entonces de Perú o de Cuba con dirección a Australia, pero viene a Perú, ¿no? Y en esa época vino como pastor de Asambleas de Dios, si no me equivoco, porque el movimiento misionero no existía. El movimiento misionero nace pues posteriormente, ¿no? Y bueno, estando aquí, él con su familia, con sus hijos, comienza a realizar tareas de conferencias, predicaciones, invitaciones evangelísticas, y las asambleas de Dios lo absorbe, ¿no? Lo toman como un pastor y hacen campañas con él y se hace conocido por todo el Perú y por todas las iglesias de Asamblea de Dios en Lima, especialmente en la zona del Callao. Ahí lo imitaban mucho. Este pastor entonces en un momento, esto sí no sé cómo fue, pero que él conoció al dueño del cine 28 de julio, que para esa época ya no existía, ¿no? En la Victoria, en la avenida 28 de julio justamente. Y hace relaciones, conversa con él, lo visita y un día le propone que él necesita un local y él estaba pensando en ese local del cine. Bueno, el dueño le dice que el asunto es pues ver de qué manera se lo puede dar y el pastor por supuesto decía que él no tenía los fondos necesarios para tomar ese cine, ¿ya? Y al final, bueno, hacen un acuerdo, no sé cómo es que este pastor cae en gracia al dueño del local y le cede el local, ¿no? Finalmente. Y él empieza su tarea ahí. Y lo curioso del caso es que él llena la iglesia en un 2x3. Uno dirá, bueno, ¿cómo es que un pastor que empieza una obra recién, teniendo un local y empezar de cero, cómo es que llenó la iglesia tan rápido? ¿No? En pocos meses tenía la iglesia llena. Y esto fue fácil porque cuando se pasaron la voz los hermanos, y ustedes saben que los hermanos a veces son bastante noveleros, ¿no? Entonces, como ya lo conocían a él, ya se habían identificado con él, muchos de ellos salieron de sus iglesias y se fueron a esta iglesia naciente, ¿no? Para ese tiempo ya estaba el movimiento misionero mundial en fuerza. Él es uno de los fundadores y
creo que hay otro señor Ortiz, creo que es el que es el presidente y que sale siendo la cabeza, ¿no? Y bueno, al final del asunto es que el movimiento va creciendo, va desarrollándose en todo el país y siempre va con una característica, y creo que lo puedo decir, por eso es abierto, que la iglesia iba a una zona, contactaba con los hermanos o con el pastor de la iglesia, de una X iglesia, entraban ahí ya, y hacían campaña y todo eso, y luego este, salían y por detrás se llevaban así a la gente, ¿no? Y así hacía su iglesia, se llamaba media iglesia y se las llevaba y nacía otra iglesia como movimiento, ¿no? Y le digo eso porque nosotros sufrimos la iglesia de Iquitos, antes que yo llegara a pastoral, esa iglesia se había dividido y se habían ido, la mayoría se había ido al movimiento misionero. Entonces quedó un grupo pequeño de la iglesia original que se tuvo que ir levantando. Bueno, esa es una de las características que ha tenido este movimiento en sus comienzos, ¿no? Iba a un lugar y entonces rescataba eso y se llevaba a las ovejas, ¿no? Eso ocurrió en Huamanga también, cuando fui a Huamanga, también me contaron la misma historia, ¿no? Y bueno, así fue creciendo. Hoy día los del movimiento misionero en su tiempo de crecimiento tuvieron entonces gente de Asamblea de Dios, de la Alianza Cristiana Misionera, de los Bautistas, de la IEP y en fin, de otras iglesias. Hoy día creo que ya la cosa ha ido variando y aunque ya bueno, fueron ganando gente propiamente ya con su tarea, pero este trabajo ha ido creciendo de tal manera que tienen ahora, creo que es una de las denominaciones que tiene una cadena de radio más grande en todo el Perú. Y por otro lado también canales de televisión con repetidoras en varios lugares, ¿no? Entonces es digamos, un movimiento bastante fuerte económicamente. Tiene hoy día un instituto pedagógico de educación, también tiene sus seminarios, tiene colegios también, una serie de colegios, los colegios Salín, y las radios, ¿no? Repetidoras que ellos compraron la radio Cora, a Radio Victoria, ¿no? Y bueno, otras estaciones de radio que en su tiempo ellos adquirieron, ¿no? Y constantemente repiten ahí los mensajes. Y la televisora también, Betel Televisión, eh, que digamos es una de las fuertes comunicadoras a nivel evangélico, ¿no? Bien, eso es más o menos lo que tenemos con respecto a la iglesia eh, que conocemos como pentecostal y podemos aquí hablar un poquito más acerca de cómo ha ido desarrollando, pero también hablar de otras iglesias que no han tenido, que tienen el trasfondo pero que no han llegado crecer en esa misma dimensión, ¿no? En esta primera parte, por lo menos, esto es lo que queremos comunicar. A ver, y abro ahora sí para poder compartir con ustedes y tener entonces algunas intervenciones de parte de ustedes para poder eh, tener digamos, las preguntas o algunas cosas que quisieran que se ampliaran con respecto a lo que hemos compartido. A ver. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, José. ¿Cómo estás? Sí, o sea, viendo la última parte, ¿no? La cual en 1932, si no me equivoco, menciona Ya, usted, sí, eh, la, ¿cómo se dice? La discrepancia se podría mencionar, podría decir, entre los ya, misioneros, ¿no? sí, Nacionales y extranjeros, ya. y que esto suceda una división, y bueno, me preguntaba, ¿no? ¿Por qué luego, bueno, en ese tiempo, ¿no? En ese año
decir, ¿no? Que los jóvenes no se junten con ellos, con los demás, que no recuerdo bien, creo evangélicos. Sí, sí, tú estás hablando de la IEP. Ese conflicto fue entre la Asamblea de Dios y la Iglesia Evangélica Peruana, sí. No, bueno, sí, sí, estaba ahí viendo. Entonces me preguntaba a mí en ese momento, ¿no? O por qué, bueno, no habrá sucedido en ese momento llegar al punto de, como ellos como líderes, quizás no a líderes altos en sus iglesias, de prohibir a los jóvenes, ¿no? O los jóvenes mismos que son una nueva en ese momento, ¿no? Claro, hay Quizás, que... ¿Ya? Sí, no, sí, bueno, no, es un comentario, ¿no? O sea, de repente ya. hoy en día también a veces no sé si se verá eso en general, ¿no? Hoy en día. No sé qué Eh, opinan. yo creo que es recurrente ese tipo de cosas, pero también por otro lado hay que ver, uno, el contexto en que estamos y el contexto que sucedió eso y el contexto que estamos viviendo hoy día. Creo que el contexto ha cambiado, aunque algunas actitudes quizás no la hayan cambiado. El, hay una cuestión que creo que es natural y que se debe comprender, ¿no? Que es el celo por la obra. Y el celo por la obra hace que muchas veces nosotros cometamos errores y lo que queremos hacer, como dice Pablo, no lo hacemos y hacemos lo que no queremos hacer. Y ocurre todo lo contrario de lo que uno quisiera que se realizara, ¿no? No queremos una desunión, no queremos un conflicto, pero provocamos el conflicto al final y se produce el rompimiento, ¿no? Eso no debería ser. Ahora, un celo sano sería más bien ganarnos a los jóvenes, ganarnos a la gente, compartir. Ahí creo que hay un término que hoy día utilizamos y que en esa época no existía, o por lo menos no se conocía, que es la empatía, ¿no? Hay que saber empatizar con la gente y el líder tiene que saber empatizar hoy día mucho más porque la diferencia está, te decía, antes era división, antes la gente hoy día tú le dices algo y la gente se te va, ¿no? Y más bien Pastor está tratando de que la gente, darle lo mejor a la gente para que no se vaya, ¿no? Y creo que tampoco esa es la forma, ¿no? Porque no hay que estar reteniendo a la gente eh, por darle el gusto, ¿no? Creo que hay que darle lo que necesita de la palabra, necesita de su edificación, de su discipulado y de su afirmación en la iglesia y en la tarea del Señor. Entonces, creo que por ese lado hay que trabajar, ¿no? Entonces, cubrir la necesidad en cuanto a que se llene la formación y las instancias con respecto a que pueda aprender el camino de Dios y conducirse de buena manera. Y lo otro es entonces esperar que se dé el resultado adecuado. Porque al final, mira, trabajando tú con firmeza y con cuidado debido, la gente no se te va a ir, pero también hay que tener en cuenta que que somos seres humanos y que la gente no siempre es fiel, ¿no? Y entonces de alguna u otra manera ocurren casos, pero que sean lo mínimo, ¿no? Que no sean por nuestro propio error, sino porque otras circunstancias que permiten este tipo de cosas. Al final creo que lo que debe tratarse es de uno, que debe estar bien con el Señor, estar en el Señor y también bien con los demás. Creo que ese es un elemento que debe marcar y formar a Cristo en cada persona. Si Cristo es formado en cada uno y es desarrollado, creo que esa persona va a ser fiel, fiel al Señor primeramente, segundo a su iglesia y tercero a la obra, ¿no? Creo que eso es fundamental, por un lado, ¿ya? Lo otro es verlo ya desde un ámbito interdenominacional, pero eso es otra visión, esa es otra tarea, ¿no? Eh, porque hoy día es fácil ir de un lado a otro, ¿no? La identidad me parece que es lo importante también. La identidad evangélica. ¿Qué identidad quiero formar? ¿Qué identidad quiero desarrollar como creyente? ¿No? Entonces, bajo ese criterio creo que hay que trabajar.
Ya. ¿Alguien más? Por favor, gracias. Sí. Pastor Sánchez, Sí, sí, José. Se habló acerca de la iglesia movimiento en algún punto, cuando comenzó a llevar a los fieles, ¿no? a sus iglesias, ¿no? Ajá. Eso surgió porque supuestamente sucedieron errores divisiones en las iglesias que sucedió eso. Y bueno, eso es un problema, ¿no? Que a veces, bueno, tomar eso como algo bueno es un problema que va a surgir en las iglesias, ¿no? ¿Tenemos que tener cuidado de ese aspecto o debemos tomarlo solamente, bueno, porque a veces sucede eso y vienen a tu iglesia a pedir, donde tú asistes, a pedirte que congreguen ahí, ¿no? Y tomarlos, recibirles con los brazos abiertos, ¿eso sería un buen factor o no? No, mira, una de las cosas que creo que a todo hermano debemos recibirlo bien, a todo obrero también, a todo pastor, pero también detrás de eso hay que ver cuál es la intención que hay, ¿no? No vaya a ser que alguien venga con una intención, ¿no? De llevar agua para su molino, ¿no? Es decir, asumir qué cosa, sacar ventaja del asunto, ¿no? Y yo creo que en un aspecto sí hubo ese interés y por lo que ocurrió después, ¿no? Eh, porque mira, tú vas a una iglesia y, y comienzas, te ganas a la gente y comienzas a hablar mal de ellos, de que están mal y que contigo van a estar mejor, mucha gente se va pensando que es así. Y yo he escuchado testimonios de gente, o sea, una de las cosas que decía en público y en radio todavía, hablando de otras iglesias, ¿no? ¿No? Y yo estaba sí, en esa iglesia estaba como mundano, me trabajaba, pero ahora el Señor me tocó y ahora, ¿no? O sea, como que tu experiencia en el Señor de la iglesia a la que ibas, ahora ya no servía. Ahora la de esa iglesia nueva, esa sí valía. Entonces, entonces, ¿para qué iba yo a la iglesia? Entonces, ¿para qué la experiencia que vivía anteriormente? ¿Para qué todo este aspecto de desarrollo o de crecimiento o de conocimiento de la palabra si este movimiento me está diciendo que todo eso no sirve, que conmigo, con ellos se empieza una nueva etapa, ¿no? Entonces, ahí había una falta de ética, me parece. Hay un elemento que no debía darse porque nosotros somos llamados a predicar a la gente, especialmente llamar a la gente que está sin Cristo, ¿ya? Pablo decía que no debemos arar donde otro trilla, ¿no? Entonces no debemos hacer el trabajo ahí. No debemos, y donde ya alguien sembró, ya, ese sembró, dejémoslo ahí y hagamos en otra área nuestra tarea. Cada uno tiene su lugar y hay espacio para todos. Hay espacio para todos. Si queremos hacer la obra, yo inclusive pensando en eso, no solamente pensando en mi iglesia, ya yo apoyo a mi iglesia, trabajo en la iglesia, pero después puedo hacer que si me proyecto puedo hacer otra iglesia también y hacer crecer la obra ¿por qué? Porque hay mucha necesidad, ¿no es cierto? Hay mucha necesidad. Entonces una iglesia no se abastecería para toda la necesidad espiritual que hay en la gente y en nuestra ciudad, ¿ves? Entonces podríamos hacer muchas otras. El asunto está en que no hagamos iglesias por aquí o por allá que al final no se puedan consolidar, ¿no? Creo que hay que Claro. pensar en una iglesia que sea fuerte, sólida. Una vez que ya está sólida, fuerte, entonces ahí puedo pensar en ir y formar otra nueva, ¿no? Pastor, bueno, me llamó la atención mucho, ¿no? Ese aspecto de las iglesias Asamblea de Dios que empezaban solamente una familia, un esposo y una Así esposa, es. y hacían un crecimiento muy grande, ¿no? Y Sí, bueno, un gran ejemplo, ¿no? A tomar. sí, sí, sí. Bueno, pastor. Sí, Sí, ese es un caso y el otro es el modelo que mencioné también, ¿no? De los 70, ¿no? sí, Un grupo grande, se formaba la iglesia, ya, mira, 80 personas en una iglesia
de hoy, por ahí mediano, pequeñito, 30 o 40 es una iglesia, ¿no? ¿No? 1,80 ya es bastante, ¿no? Parece bastante. Pero eso ocurría. Y para la iglesia de la Alianza 80 era un grupo pequeño, ¿no? Porque para ellos era, una iglesia era de 1000 para arriba, ¿no? Entonces, Ya, bueno, eso hay que pensar hoy día también, después de la cuestión de la pandemia, porque una vez que se abran las iglesias, ya no vamos a tener reuniones de grupos grandes, así, ¿no? Bueno, los afectados van a ser las iglesias grandes. Las iglesias pequeñas claro. no van a tener ni mucha dificultad. No, creo que se pueden alinear hacia el protocolo de la sanidad y el aislamiento fácilmente, pero las iglesias que tienen pues de 1000 para arriba van a tener mucha dificultad para eso, ¿no? Claro. Entonces es otra figura. Yo creo que ahí empezaría el trabajo de fondo, que creo que esto se hizo como una cuestión complementaria, pero que va a ser fundamental en este tiempo, es los grupos pequeños en casas, ¿no? Reuniones en casa. Pastor, Pastor Sánchez, Sí. disculpe, hablamos también acerca de UNICEF, de la Ah, sí, Unión sí. de las Iglesias. La Bueno, sí, para pertenecer a UNICEF, bueno, ¿se hace una investigación de las iglesias que quieren afiliarse a eso o solamente como hubo no, el no. problema que nos habló de Santana? No, bueno, mira, bueno, la Santa es una cosa aislada que por ahí creo que una o dos iglesias hablaron sobre el aspecto y ahí quedó nomás. Creo que Conec también hizo su lugar y UNICEF también, mandando un informe con respecto a que esa iglesia no pertenecía a ninguno de esos movimientos, de estas instituciones, eh, pero para pertenecer a UNICEF o a CONEC, ¿no? Cualquiera de ellas, porque son las únicas instituciones reconocidas o que reconocen a las iglesias evangélicas. Esto es para el reconocimiento ante el Estado, ¿no? Porque no hay, digamos, una ventaja directa en el hecho de pertenecer a alguna de estas instituciones, eh, más allá de esa representatividad. El caso es que con respecto a UNICEF, ellos tienen su propio estatuto y su propia forma de cómo aceptar una iglesia para su membresía, ¿no? Eh, Hoy día está un poquito venido menos eso, ¿sabe por qué? Porque hay una figura en el Ministerio de Justicia y también en lo que es la ley de igualdad religiosa, que hay reconocimiento de todas las iglesias. Lo curioso es que el Estado reconoce todas las iglesias, las instituciones como UNICEF y CONEC no están reconocidas ante el Estado como iglesias, aunque son las representantes, no sé, un diploma hasta, creo que hasta un tiempo, creo que ahora ya la tienen, pero antes no podía inscribirse en el registro de religiones no católicas, ¿no? Entonces, las iglesias más bien sí podían hacerlo. En un tiempo, te pedían para que seas parte de esa lista, tenías que tener 10.000 miembros a nivel nacional. 10.000 miembros, o sea, una cosa casi inalcanzable para muchas iglesias. Solo algunas, las más grandes, son las que cumplían con esto. Así que esto bajó y en el tiempo llegó, hoy día es 500 nomás, 500 miembros, ¿ya? Entonces ya es menos el número. Lo que sí no sé si cuántos pastores, si son 7 o 5 los que tienen que tener para que puedan ser inscritos. Bueno, en todo caso, eso está abierto, ¿no? Hoy día hay iglesias que no pertenecen a ninguna de ellas, ni al CONEC, ni a UNICEF. La IP Cristo P, por ejemplo, no pertenece todavía ni a CONEC ni a UNICEF, ¿ya? El seminario STEC sí pertenece y está registrado en el CONEC, ¿no? Como miembro del CONEC. Ahora, pero también por otro lado, esto ya es decisión de cada iglesia, ¿no?
quiere o no ese requerimiento. Aunque por otro lado, la IP Cristo P sí tiene reconocimiento del Estado porque está escrito en el libro de confesiones religiosas no católicas, ¿no? Entonces está reconocida como una iglesia, la IP Cristo P, hoy día. Igual que la Iglesia Alianza, la Asamblea de Dios, Emanuel y otras más que están dentro de la lista del Ministerio de Justicia, de la Dirección de Asuntos Religiosos, ¿no? Que dirige la hermana María Esperanza Adriancén, ¿no? Ella es la directora de esa dirección del Ministerio de Educación, del Ministerio de Justicia, perdón, ¿no? Entonces hay un reconocimiento de ese lado, así que lo más interesante es el reconocimiento ante el Estado del Ministerio de Justicia, creo. Lo otro ya sería como una relación para asuntos ya macros y que tienen que ver con perfiles que tienen que ver con la representación del Estado, de la Iglesia ante el Estado. Ahí sería CONEC y UNICEF, ¿no? Y ya es otra perspectiva, ¿no? Tiene razón, ¿no? Cuando usted dice que nosotros como personas no podemos predicar el evangelio, o sea, enseñar sobre fundamento ya, ¿no? Sí, sí. La verdad es que no, las personas que vienen de otras iglesias ya tienen tanto conocimiento que como que ya rebota ya. Sí, también hay otras dificultades. Bueno, si uno acepta a gente de otra iglesia, había que también entender que la persona también tenía que asumir todo lo que tiene la iglesia en que está asistiendo, ¿no? No, Porque de todas maneras hay una diferencia entre una y otra, aunque al final es lo mismo, nosotros tenemos la misma doctrina, pero hay algunas características que seguramente que difieren, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar ese aspecto para que pueda identificarse con el nuevo lugar o la nueva iglesia a la que va a asistir, ¿no? claro, lo otro era ¿no? Nuestro pastor decía, ¿no? No, hay que enseñar el discipulado desde cero, pero esas personas ya están viniendo, son de Alianza Cristiana, son de José Manuel, son de Bautista, Ya, no se le eso tiene también su contraparte, man. Si tú quieres perder una iglesia y la iglesia, bueno, te va a dar el fundamento, ese es otro problema también. O sea, tenemos que tomar y asumir todo lo que la iglesia te va a requerir, ¿no? Y uno tiene que tener digamos, la sujeción respectiva para eso. Porque si yo digo, no, yo ya aprendí, ya conozco, no vengo con un buen ánimo, ¿eh? ¿No? Creo que ese es un elemento que me va a marcar. Les cuento algo chiquito nomás. Yo estoy en un instituto donde cuando yo fui, lo que me habían enseñado en la iglesia era mucho mayor. Mucho mayor. Y entonces, ¿qué hice? Solamente sujetarme nada más, ¿no? Someterme a todo ese aspecto y quedarme callado y no decir, oye, acá el nivel que tengo es más, este no sirve. No es correcto eso ni ético, ¿no? Y dice poco de uno, ¿no? O mucho de uno, ¿no? Dando ese desdén al ministerio. Más bien le sacaba provecho a las cosas pequeñas y sencillas que había, que sí me parecían interesantes y que no los había tocado. Entonces, al final aprendí de todas maneras. ¿Por qué? Porque uno aprende, no se aprende porque el nivel es grande o alto, hoy ahí voy a aprender mucho, sino de ciertas cosas pequeñas y sencillas que también te enseñan y te afinan para el ministerio. Entonces, creo que eso es muy importante asumirlo. Si alguien entonces va a una iglesia y le dice, mira, tienes que llevar de cero, entonces, pues hay que someterse, pues. Si quiere realmente servir al Señor y si quiere ir a esta iglesia, así, porque si va de otra manera y dice, no, yo ya conozco, entonces no viene con buen espíritu. Y eso no va a ser muy bueno,
porque si no cambia esa figura, va a afectar más bien a la iglesia, ¿no? Sí, eso sí. Por eso. Sí. Así que creo que eso es lo que varía del asunto, ¿no? Si alguien viene así, con una actitud de siervo y quiere servir en buena hora, entonces y también eso se va a someter entonces a ese conocimiento, ¿no? Sí. Bien, pastor, gracias. Ya. Joel. Lo que me sorprendió es que las asambleas de Dios sean iglesias de corte pentecostal. Pensé que eran más bien tradicionales, no tenía idea. Así. Porque aparentemente no parecen, ¿no? Sí, pues no. Ya. Es muy interesante, ¿no? Saber todo eso. Sí, es una de las primeras, o sea, se les conoce como Asamblea de Dios por la primera asamblea que hubo y que se formó la iglesia de los grupos que habían salido de las iglesias en el movimiento de aquella época en Estados Unidos, ¿no? Y se hicieron una reunión y entonces ahí es donde ellos asumen el nombre y ponen Asambleas de Dios, ¿no? Pero originalmente fue dentro del movimiento pentecostal, ¿no? ¿Ya? Y si no me equivoco, aunque eso también, bueno, es un corte, una visión denominacionalista, ¿no? A mí me lo enseñaron así, pero me dijeron que la Asamblea de Dios entonces es la que asume el pentecostalismo de Norteamérica, pero yo entiendo que no es así, que el pentecostalismo de Norteamérica va más allá de Asamblea de Dios. Entonces es un grupo de hermanos salidos de diferentes iglesias que forman esta denominación y se van forjando otras también a la par en esa época. No, eso es todo. Ya, perfecto. Carlos, entonces. Profesor, buenas noches. Bueno, Quería preguntar lo siguiente, ¿no? Si hay alguna situación de que haya posibilitado la diferenciación de la Iglesia Asamblea de Dios con las iglesias de corte más fundamentalista, ¿no? Sé que el movimiento misionero no es una iglesia muy antigua en el Perú, pero vienen de otro lugar, creo que de Centroamérica, de esa parte, pero tienen un corte mucho más radical, ¿no? Que las iglesias de tipo conservadora, pero no fundamentalistas como la Iglesia Asamblea de Dios. No sé en qué momento se diferencia eso o a partir de qué, ¿no? Ya. Igual creo que en cuanto tú mencionas el fundamentalismo, creo que el fundamentalismo está dentro de la Asamblea de Dios tanto como el movimiento misionero, ¿no? Y el movimiento misionero inclusive se denota mucho más. En la Asamblea más bien hay una variedad porque sus ministros han tocado de diferentes formas, hay diferentes posturas, diríamos ahí. Inclusive podríamos mencionar que hay tendencias dentro del mismo movimiento, ¿no? Que es natural en un movimiento que ha crecido, ¿no? Entonces hay tanto conservadores como progresistas, ¿no? Como los que añoran el pentecostalismo propiamente, que son los más antiguos, ¿no? Entonces y otros que quieren más en la cuestión académica, ¿no es cierto?, de estudio y la formación. Son diferentes corrientes que el movimiento ha tenido y que ha sufrido porque creo que es el que ha desarrollado más durante estos 100 años, casi ya, 80 años de Perú creo y 100 en todo el mundo. El movimiento misionero no, el movimiento misionero ha tenido solamente una fuente y un solo líder, ¿no? Y que ese líder ha, digamos, copado todos los frentes, ¿no? Más bien, yo me pregunto qué va a hacer cuando este líder deje, aunque ya está dejando él, ¿no?, algunos sectores, pero todavía él tiene su influencia aquí en el Perú, ¿no? Entonces, cuando él salga ya del todo, ahí va a venir, entonces se va a ver el asunto con mayor fuerza. Me parece que ese es, ahí vamos a mirar qué horizonte va a tener ese movimiento, ¿no?, en su momento. Hoy día está en crisis, ha habido una división hace poco, ¿ya? Por diferencias también con respecto a asuntos de pareceres y también de asuntos de posición política, ¿no? ¿Ya? Que le han pasado la factura ahora
a este movimiento, ¿no? Pero aún así tiene su solidez, ¿no? Y creo que lo que se manifiesta aquí es, y tú bien lo has dicho, es que el otro viene desde Centroamérica, y la característica del pentecostalismo en Centroamérica es bastante radical. No sé si es por el calor del lugar, no sé, no sé si es por esa manera, porque son muy, manifiestan todo, ¿no? Lo dicen todo, son abiertos, ¿no? Y son de un carácter muy especial también, ¿no? ¿No? Cosa que no somos aquí en Perú, pues nosotros somos de carácter más melancólico, ¿no es cierto? Mucho más tranquilos y aparentemente, entonces, aún tú ves en asambleas pastores de ese tipo, ¿no? Que son pentecostales, pero son bastante tranquilos, ¿no? Como que tú dices, esto parecen no pentecostales, pero es la forma de expresar nuestra, ¿no? Propiamente. Los de afuera sí son mucho más movidos, y los que han tenido un impacto que en alguna manera les ha quedado eso, continúan con esa característica, que básicamente tiene que ver también con el liderazgo, ¿no? Con el carisma del liderazgo, ¿no? Que ese es el otro elemento. No sé cuánto de eso es el carisma en realidad, o no. Yo, por ejemplo, yo tengo un pastor amigo mío que, bueno, nos conocimos de jóvenes, ¿no? Ya no nos tratamos no porque no queramos, sino porque estamos distantes cada uno, y él es argentino. Es un conocido acá, argentino. Creo que ya no tiene iglesia ahorita, pero él en las redes, sus prédicas lo escuchan 15.000 personas, 12.000 personas, 14.000 personas. ¿Qué pastor quisiera tener una audiencia de ese tipo en las redes? ¿No? Uno no pasaba de 50, 100 personas, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Y es por su carisma también, ¿no? Aparte del don que tiene él, que dice él tiene el don de la palabra, es hijo de comunicador, ¿no? Porque su padre y su tío vinieron de Argentina y estuvieron aquí en la televisión peruana, los absorbió, y ellos tuvieron los primeros, fueron directores, editores, y otras cosas más dentro de los mejores programas en el Perú, desde los años 80 más o menos, 70, 80, ya, hasta que murieron, ¿no? Entonces, hicieron buenos programas, y con personajes de la televisión, ¿no? Ellos eran requeridos así, en ese nivel. Entonces él está vinculado a todo lo que es medios, y entonces él tiene su programa y él solito se defiende. Entonces tiene su característica, es un carisma propio, ¿ya? Pero aparte aquí también está el carisma y la presencia del Espíritu Santo, que creo que es el otro lado también importante, y que es el énfasis que hace el pentecostal, ¿no? Esa presencia del Espíritu, la guía, el don, los dones, eso es clave dentro del movimiento pentecostal, ¿no? Que no lo hacemos, y no hacemos mucho énfasis nosotros también, ¿no? Que las tenemos también, porque creo que hay dones y capacidades que Dios reparte a toda la iglesia, ¿no? No es exclusiva de una iglesia, no es exclusiva de una denominación, es para todos, ¿no? Entonces habrá que ver ese aspecto, ¿no? Y lo otro es que el carisma tampoco tiene que ver con la efusividad, ¿no? Si no, miremos pues yo he visto a este señor, Charles Stanley, por ejemplo, ¿no? Y Charles Stanley es un predicador antiguo, tradicional, que te habla, es un buen predicador, utiliza muy bien el formato de la homilética, ¿no? Es un pastor digamos, de la antigua, con los bosquejos antiguos, ¿no? Con el esquema antiguo, pero que tiene mucha audiencia, ¿no? Entonces ahí creo que también hay otro elemento importante, ¿no? Que no hemos sabido acumular nosotros. O sea, quizás en Perú hay un tipo de predicadores que gusta, y hay otros que no nos hacen caso. Podría ser. Quizás porque la audiencia no ha madurado en conocer la palabra, o en desarrollar conocimiento de la palabra. Creo que ahí eso es lo que nos falta dentro de las iglesias evangélicas, ¿no? Hay falta de madurez, de reconocer palabra de Dios. Ahí sí es un problema de la iglesia propia en nosotros,
¿no? Si hiciéramos una encuesta, vamos a encontrar que la verdad que nuestros hermanos de la iglesia tienen poca conocimiento de la palabra de Dios, muy poco, ¿no? Todavía nadie se ha atrevido a hacer eso, ni a hacer una encuesta, ni a hacer evaluación, pero deberíamos hacerlo para poder tener una base y poder de ahí cimentar. En base a eso, ir desarrollando para que no estemos arando al aire, ¿no? No voy a hacer que por ahí estemos dando palabras, pero cae en tierra seca por ahí, porque no está dando el fruto, y no porque no querramos, sino porque no estamos abonando la tierra, porque no estamos tratando la tierra, porque no estamos formándola de manera adecuada, y así que se está desperdiciando la palabra ahí, ¿no? Bueno, eso lo estamos hablando alegóricamente, ¿no? En un sentido, pero porque la palabra no se pierde finalmente, ¿no? Pero sí creo que hay necesidad de comenzar a desarrollar otros elementos que nos permitan entonces poder cimentar bien, ¿no? Eso sí creo que es fundamental, ¿no? Muy bien, entonces el tema ese de fundamentalismo también es otro tema que no lo estamos tratando, ¿no? Nuestras iglesias evangélicas en el Perú son muy fundamentalistas. Creo que la iglesia evangélica en el Perú es la más fundamentalista, bueno, muy fuertemente, bueno, no solamente acá, creo que Latinoamérica, la característica fundamentalista es muy fuerte, ¿no? Lo que había que ver es qué cosa es el fundamentalismo, porque el fundamentalismo no es un movimiento, no es una denominación, ¿no? Es una concepción que está atravesando muchas iglesias, ¿no? Ese fundamentalismo es como una especie de eje transversal dentro de la doctrina, ¿no? Que necesita ser pulido, porque creo que debemos estar en los fundamentos, pero ser fundamentalista ya tiene otra connotación, ¿no? Bien, ahí creo que vamos a terminar en esta parte y vamos al descanso, ¿te parece? ¿Ya? Entonces vamos a tener unos 15 minutos y después continuamos.